Daniel Stulin, autor de este libro que ya está batiendo récords de ventas, como es Los Señores de las Sombras. Daniel, buenas noches y bienvenida a Boira. Muchísimas gracias otra vez, ¿qué tal estáis? Ahí sabemos que tu libro, Los Señores de las Sombras, ha tenido una muy buena aceptación entre los lectores, ¿no? En España ya, bueno, es uno de los libros más vendidos. Efectivamente, por suerte. De hecho, tanto el primero como el segundo y ahora Los Señores de las Sombras, pues tenemos cada vez más lectores y la gente cada vez más interesados en conocer, digamos, la otra parte de la verdad que los medios de comunicación en España y en otros países tampoco nos están contando. En otros programas, Daniel, hemos hablado de la manipulación a la que nos someten a diario los mass media, los grandes medios de comunicación. ¿Tú has tenido algún problema para poder publicar algunos temas aquí en España? No, en cuanto al libro en sí, no. Bueno, el primer libro sobre el Club Bilderberg, la verdadera historia, es cierto, como el tema era muy escalofriante, la gente en España tampoco sabía qué esperar, pues teníamos muchísimas dificultades con algunos de los temas que estábamos sacando, como por ejemplo el tema de la familia real y su implicación muy oscura y sucia en los tramos del Club Bilderberg. Con el segundo libro no había ninguno, y con el tercero tampoco, aunque sí que hay que decir que algunos de los artículos míos que yo publico en los medios, tanto aquí como en el extranjero, hay muchísimas reticencias, por no decir miedo, por las cosas que estoy contando. Aquí en España supongo que habrá un tema tabú, no sé si a ti también te ha tocado, que es hablar de la monarquía, es un tema del cual no se puede hablar. Sí, bueno, yo de la monarquía sí es cierto, de la monarquía no se puede hablar, aunque yo siempre hablo de la monarquía. Cada vez que alguien me pregunta, cuento la verdad que conozco yo desde mi punto de vista. Y lo interesante y también creo gratificante es que el silencio ha sido absoluto. Ningún medio de comunicación, ninguno de los implicados, teniendo en cuenta a la gente con que estoy metiéndome, con la familia real española, Juan Luis Cebrián de Grupo Prisa, gente del Banco Santander Central Hispano, vertiendo todo esto, lo que estoy vertiendo encima, y aún así nadie, ninguno de estos tipos de personajes ha dicho ni una palabra públicamente o en privado, ni ha puesto una demanda en mi contra, ni ha escrito un artículo en mi contra. Silencio absoluto es muy llamativo cuando uno quiere entender quién está contando la verdad. Supongo que también, si te ponen una demanda, harían que tu libro todavía fuera más conocido. Y eso no les interesa a ellos. Bueno, les interesaría mucho. Tú ten en cuenta que cada vez que Federico Jiménez Santos abre la boca, le meten una demanda y le sacan 60.000 euros. No sería tan sencillo hacerlo conmigo, porque todo lo que cuento está documentado, y metiéndome en los tribunales, aparte de darme la plataforma para desenmascarar aún más a esa gente, por supuesto ganaría muchísimo enteros entre los lectores. Daniel, ¿tiene la monarquía española algún papel en este gobierno invisible del que hablas en Los Señores de las Sombras? El gobierno invisible es los señores del Club Bilderberg y sus sociedades secretas, que están entrelazadas entre sí y remontan a la Edad Media y la nobleza negra de Venecia. En ese sentido, por supuesto que si la nobleza veneciana es la combinación de todas las monarquías de familias reales, y la española es simplemente una más entre ellos. Actualmente en Kosovo se ha elegido, como bien sabes, al nuevo primer ministro, Hashim Thaçi. ¿Él es un ejemplo de los líderes en el mundo que tienen influencia en el narcotráfico, como dices en tu libro? Bueno, yo creo que al final me entrevistaron hace un par de días la gente de La Razón, y yo lo comenté ahí y lo comento aquí, como siempre le digo lo mismo. La democracia no existe, es el concepto que nos interponen a nosotros y nos eligen por nosotros uno o dos líderes predeterminados, y luego nosotros, la masa sucia, elegimos o pensamos que elegimos a dedo a la gente que a propósito los poderosos han elegido por nosotros, y uno de estos tipos es el futuro líder de Kosovo, que se llama Hashim Thaçi, que es el ex líder del Ejército de Liberación de Kosovo. Y por supuesto este tipo apoyado tanto por el gobierno de Washington, la Comunidad Europea, OTAN, la ONU, pero lo que muy poca gente entiende es su vínculo, tanto él como los guerrilleros de ELK, con el terrorismo internacional, el crimen organizado, el tráfico de drogas, el fundamentalismo islámico y por supuesto, y como no, el propio Osama Bin Laden. Fíjate a qué vamos a tener como vecino. Tú, Daniel, de hecho has escrito mucho sobre este personaje Hashim Thaçi, recordamos, el nuevo primer ministro en Kosovo, ¿no? Sin embargo, creo que estuviste a punto de publicar un artículo, no sé si fue en El Mundo, y no lo quisieron publicar acerca de él. Es una de las historias
historias graciosas, que de hecho muy pocos medios en España, hablando de la libertad de expresión, hay muy poca en este sentido de libertad, porque todos los medios obviamente se preocupan muchísimo por la imagen que están dando, y entonces lo que básicamente querían estos chicos del Mundo, un artículo hablando de este personaje cuando yo escribí el artículo. Me dijeron que básicamente esto no se podía publicar, lo que querían es una cosa que, bueno, se centraba mucho más en Saki como personalidad, la familia, formación, la vida amorosa, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta a ti, Alex, y a todos los demás lectores y oyentes es, si dijésemos a un etarra sangriente asesino que ha matado más de 100 personas, ¿de qué hablaríamos en un artículo? ¿De su vida amorosa o qué exactamente hace este señor como presidente de un país, como en este caso Kosovo, que es la puerta de entrada del 80% de la droga en Europa? Dentro de poco, Daniel, entrevistaremos a Eric Loran, que acaba de publicar un libro pues polémico, titulado La cara oculta del petróleo. En este libro él dice que el petróleo es la clave de nuestra prosperidad, pero en la actualidad por cada 6 barriles que se consumen, solo 1 es extraído. Él dice que estamos a las puertas de una crisis de magnitudes colosales. Las grandes potencias tratan de ocultarla. En breve entrevistaremos a Eric Loran, que acaba de publicar este libro, aunque yo recuerdo que hace un par de semanas, cuando tuvimos ocasión de hablar contigo, Daniel, tú ya anunciabas esto, ¿no? Esta crisis que se avecina energética. ¿Y qué pasará, Daniel, entonces con el petróleo? ¿O qué nos pasará a todos? Bueno, primero para terminar el tema de Hashim Thaçi, en el libro, en mi segundo libro de Club Bilderberg, Los secretos del Club Bilderberg, publicado hace 1 año y medio, ya contaba y explicaba que a este señor le van a poner de presidente del país, y 1 año y medio más tarde aquí le tenemos elegido a dedo. Y la pregunta, por supuesto, digo yo, es ¿en beneficio de quién trabajará este tipo? ¿De su pueblo o de los amos del mundo que le pusieron en su sillón presidencial dorado? Y en cuanto al tema del petróleo, el libro Los Señores de las Sombras, que como tú has dicho está rompiendo todos los récords de venta en España, es el telón de fondo de absolutamente todo lo que está pasando en el mundo, y es el epicentro de esto. Es África, y el epicentro de África es Sudán, Darfur, donde hay el único lugar en el mundo donde todavía hay petróleo por explorar. Si no hay petróleo, no hay vida en la tierra. Y para que tú y yo, o algunos como nosotros, podamos seguir viviendo, unos cuantos pobres desgraciados en algún otro continente oscurísimo como es África, tendrán que morir, porque es que simplemente no hay para todos, hay solo para una muy pequeña parte de la población humana. Y por eso tú también estás viendo, como yo explico en el libro, la destrucción sistémica de la economía mundial, porque la gente como nosotros, una vez clase media y ahora pobres, no gastamos dinero que no tenemos, y al no gastar, no viajar, no comprar, no gastamos petróleo que los amos del mundo creen que es suyo, porque para hacer cualquier cosa, lo que sea, hace falta energía, y energía por encima de todo es petróleo, y desafortunadamente no hay sustituto a petróleo al nivel de escala planetaria de la economía mundial, que mueve al día casi 90 millones de barriles. Daniel, tú hace 1 año predijiste que Hashim Thaçi sería el nuevo primer ministro de Kosovo. Dentro de 20 años, te voy a pedir que hagas también otra predicción. Dentro de 20 años, ¿cómo será el mundo? ¿Sabes lo que pasa? Dentro de 20 años muchos de nosotros no podremos comprobarlo. A muy corto, es que no hace falta ir de aquí a 20 años, porque la crisis de petróleo lo estamos notando ahora. Entonces, de aquí a 2 o 3 años, el petróleo subirá, vamos a hablar de una década, subirá a unos 140, 150 dólares a barril. A estos precios, los científicos sociales ya han determinado que se producirá el desplome sistémico de civilización. Entonces, si tú quieres saber a qué puede parecer el mundo si no encontramos algo o no cambiamos cosas en el mundo en el día de hoy, podemos ir mirando y pensando en el mundo de Mad Max. Y otra vez, la gente que estaba partiéndose de risa hace un par de años, cuando yo hablaba de petróleo a 100 dólares a barril a finales de los años 2007, que es muy comprobable y fácil de ver mirando en internet mi nombre, hoy día estamos a 100 dólares a barril, lo mismo que decía yo el tema de Thaçi, lo mismo que decía yo el tema del desplome del mercado inmobiliario en España, etcétera, etcétera. Quiero decir que no hay sustituto. Entonces, en este modelo económico solamente sostenible si la gente poderosa se hace con el poder absoluto a nivel escala planetaria.